Bien, continuando entonces, vamos a revisar un poquito más la clase planta docente. Analizamos en el video anterior el método agrega docente, ¿ya? Que recibe un profesor y como vimos, gracias al polimorfismo, al recibir profesor puede recibir honorario o de planta, ¿ya? Aquí hay un método muy interesante, que es el método existe. ¿Cuál es la finalidad de este método? Lo vamos a escribir aquí. Este método permite buscar a través de un código, ¿cuál será el root me parece? Código, código, un profesor dentro del array list. Si no lo encuentra, retorna un null. En caso contrario, retorna el objeto encontrado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, miremos un poquito qué pasa acá. Recibe un código, ¿ya? Y acá tenemos nuestro objeto de tipo profesor, que lo dejo como nulo. ¿Por qué? Porque voy a buscarlo. Si lo encuentro, ese objeto va a tener a un profesor. Pero si no lo encuentra, va a tener un null y eso será lo que retorna. ¿De acuerdo? Y aquí viene algo importante. Miren, fíjense en ese for. Ese for, si alguien lo busca en la web, se refiere a un for tipo for each. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que es mucho más rápido porque no tengo que decirle desde dónde hasta dónde. Simplemente le digo, en este objeto, miren, este es una variable, llamémosle variable, pero es un objeto del tipo object. Según polimorfismo, si es del tipo object, ¿qué podría almacenar? Cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Ya? ¿Y por qué tengo que definir los tipos object? Porque en este elemento de acá, en este array list, puede haber cualquier cosa. ¿Cierto? Entonces, este elemento va a alojar a los que hay al interior de la lista. Y como en la lista puede haber cualquier cosa, yo lo dejo preparado como un objeto patriarca que almacene cualquier cosa. ¿Cierto? Ahora, nosotros al principio modificamos la lista y dijimos que iba a tener elementos de tipo profesor. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, yo aquí podría decir, en vez de object, profesor. Y va a funcionar igual. Porque la lista, recuerden que cuando la definimos como profesor, significa que almacena o profesores, o honorarios, o profesores. Por lo tanto, este elemento llamado busca puede tener profesores o profesores de planta o profesores honorarios. Está preparado para eso. ¿Cómo actúa este for? Este for empieza a recorrer todos los elementos que hay en la lista hasta que ya no encuentra más. Saca el primero, entra. Termina, saca el segundo, entra. Termina, saca el tercero, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace con cada uno de ellos? Aquí está el elemento, ¿cierto? Acá le teníamos puesto este cosito adelante. ¿Y qué significa eso? Eso se llama casting, ¿ya? ¿Y qué es lo que es casting? Casting es la forma que tenemos para que un objeto actúe como si fuera de otro objeto, ¿ya? Se lo voy a demostrar, miren.
yo tengo acá object, significa que busca puede ser cualquier cosa, ¿cierto? ¿Ya? Yo le saco esto y digo busca.getCódigo. Si se fijan, me dice que no encuentra el método getCódigo. ¿Y por qué dirán ustedes? Porque busca es de tipo object. Y un object no tiene un getCódigo. Pero yo sé que en el fondo ese busca es un profesor. Entonces, si sé que es un profesor, le voy a pedir que actúe como profesor. Profesor. ¿Ya? Entonces voy a convertir a ese busca en un profesor. Y ahí puede utilizar el get código. Y cuando lo envío de vuelta, cuando lo guardo, acá lo guardo como un profesor. No lo guardo como un object, sino como un profesor. Entonces, este elemento que nosotros colocamos aquí en un paréntesis se conoce como el casting, ¿ya? Que permite, eh, llamémosle, convertir o transformar o que este objeto actúe como un profesor en este caso, ¿ya? ¿Qué es lo que queda guardado entonces en Result? Un objeto del tipo profesor, que es el que encontró a través del código. ¿No? Bien. Entonces, este método retorna un null si es que no encontró el objeto que tenga ese código o retorna un profesor que tenía ese código. Bien. Otro método. Elimina docente. Ya dijimos que los array lists tienen distintos métodos propios. Uno de ellos es remove. ¿Y qué es lo que hace? Yo le paso un objeto, lo busca y si lo encuentra, lo elimina. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que cuando no lo encuentra, puede provocar una excepción. Entonces, ¿qué hicimos acá? El método existe. Recibí el código, se lo pasé al método existe, ¿y qué me ha retornado el existe? Un profesor o un null. Entonces la pregunta acá es simple. Si el resultado que me enviaron de vuelta es distinto que null, quiere decir que me enviaron un profesor y yo se lo paso al remove para que lo elimine. ¿Bien? Bien. Ahí hemos analizado entonces dos métodos más de la clase planta docente que está operando con el array list, ¿ya? Y que aplicó un for de tipo lista, es decir, buscando el listado directamente, como también aplicamos acá un casting para utilizar un objeto como profesor. ¿Bien? Vamos a hacer este video y en el próximo vamos a analizar otro método un poquito más complejo junto con el main.